Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde les saludamos con gozo y alegría. Les damos la bienvenida a esta su clase en jueves y esperamos que esté listo para aprender con nosotros, para repasar de la palabra del Señor y para conocer, tal vez descubrir o tal vez repasar lo que ya sabemos y que el Señor nos ayude a que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica. Vamos a iniciar en esta tarde con una oración y le voy a suplicar que cierre sus ojos ahí donde esté, tome un minuto y agradezca al Señor por este día y por su amor y cuidado. Gracias, Padre, te damos en esta tarde porque hasta aquí has estado con nosotros. Te glorificamos, te alabamos, bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos en este tiempo que vamos a tener juntos. Gracias porque tu Espíritu Santo está dispuesto a dirigirnos. Te rogamos, Señor, que sea Él quien lo haga, quien nos dirija y nos ayude en este tiempo y que podamos disfrutar de tu presencia, aprender de ti y gozarnos unos con otros y bendecirnos unos a otros como hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estarnos acompañando en estas clases. La vez anterior que estuve con ustedes, presentamos un reto para versículos de memorización y una de nuestras alumnas, Estrella, nos buscó y nos dijo sus versículos para memorizar, se ganó su regalito. Así es que queremos mandarle un saludo a nuestra hermana Nora y decirle que siga adelante y que en el nombre del Señor le agradecemos por su participación. Y si usted está trabajando en eso, todavía hay tiempo, todavía hay regalitos. Si usted se memoriza 4 versículos de las últimas lecciones que hemos repasado, usted va a tener su regalito. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a iniciar en esta tarde con la lección número 33 del libro del Sendero de la Verdad. La lección se titula La Suprema Confianza en Cristo y es un título ya de entrada precioso que nos recuerda en quién debe estar nuestra confianza. En estos tiempos en los que hay tanta incertidumbre, nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús y también en estos tiempos en los que se recuerda ese precioso evento del nacimiento de Cristo Jesús. Es un recordatorio más de que nuestra confianza debe estar solamente en Él. Y vamos a tratar puntos muy interesantes, así que le invitamos a que nos acompañe en este recorrido. Muy bien. Y el propósito de esta lección es que nosotros como alumnos podamos comprender que ningún legado ni esfuerzo personal puede sustituir la eficacia de la obra salvadora de Cristo Jesús. Solamente Cristo salva. Esa es nuestra verdad y esa es nuestra esperanza. No méritos propios, nada de lo que podamos hacer nunca será suficiente o sería suficiente para adquirir salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y en esta tarde vamos a tocar ese tema y vamos a repasar puntos muy interesantes. ¿Te parece bien? Tenga su Biblia lista y su libro. Téngalos listos por ahí, los vamos a usar. Así es que esté listo. El versículo para memorizar de esta tarde se encuentra en Filipenses 3:7. Como ustedes ya saben, estamos recorriendo y aprendiendo en el libro de Filipenses. Ya estamos entrando en el capítulo 3 y en esta tarde ahí se encuentra nuestro versículo para memorizar y dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses y diciéndoles que todo lo que él consideraba como una ganancia ahora ya no tiene el mismo valor, solamente por ese amor que tiene para Cristo Jesús. Y esa es nuestra meta como cristianos, es amarle de tal forma que Él pueda ser a nuestro todo, que se convierta en lo más valioso y preciado que tenemos. Así es que vamos a dar inicio a nuestra lección.
En esta tarde la lección nos presenta una forma de analizar nuestra vida cristiana de una forma muy interesante. Pregúntese si usted tiene, no sé, si usted tiene escaleras en su casa, ¿cuál es el propósito de las escaleras? Las escaleras pueden ser muy bellas, construidas de diferentes formas y tienen, bueno, un propósito muy específico, ¿verdad? Que es subir, pero la lección la presenta en una forma muy interesante, así que ponga mucha atención. Vamos a estar tratando tres puntos ahí en los versículos que nos toca repasar en esta tarde. Van a ser entrando en el 3, como dijimos en el capítulo 3, del 2 al 7. Y hay tres importantes advertencias en esta porción. Y la número 1 es las falsas doctrinas. La número 2 es la herencia religiosa. Y la número 3 es reemplazar a Cristo con logros humanos. Vamos a leer para que todos tengamos una idea de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Solamente vamos a leer en el capítulo 3, del 2 vamos a leer del 1 al 3. ¿Me parece bien? Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Y esa es una de las formas de reprensión probablemente más severa que el apóstol da. Y ese término que usa es fuerte, pero él dice las cosas claras. Así es que de esa misma forma las vamos a tratar. Vamos a entrar en el punto número 1. El punto número 1 que habla sobre las falsas doctrinas. En esta pequeña porción que hemos leído hay tres advertencias. Dice: cuidado con los perros. En ese tiempo no se consideraban estos animalitos como hoy día. Hoy día, y sobre todo aquí en esa cultura, la gente los trata a veces mejor que los humanos y les pone cosas, los visten, los traen como algo muy preciado. Pero en ese tiempo, esa es nuestra cultura hoy día, pero en ese tiempo estos animalitos no eran considerados de la misma forma. Así es que este es un término muy severo que el apóstol usa en contra de aquellos que están marketeando, dice nuestra lección, y vendiendo el evangelio como forma de entretenimiento barato. Mire, cómo Dios habla a su pueblo en este tiempo, mis hermanos, que está tan a la disposición de la punta de nuestros dedos en cualquier aparato electrónico, escuchar lo que aparentemente puede ser algo, un mensaje que viene de Jesucristo, un mensaje que habla de Dios, y como decía nuestro pastor en el servicio del domingo, no todo lo que está titulado como que viene de Dios viene realmente de Dios. Así es que tenemos que tener cuidado. Así dice la advertencia. Dice: cuidado con los malos obreros, aquellos que se visten de ovejas, pero en realidad son lobos y están dañando las iglesias, causando conflictos o dando una mala enseñanza, una enseñanza que no tiene fundamento bíblico. Es muy fácil confundirse, y ahora con estos cierres de la vida que estábamos acostumbrados a llevar, lo que conocíamos como normal, tal vez
tenemos un poco más de tiempo y está muy fácil, muy a la disposición invertir el tiempo mal, porque no tenemos otra cosa que hacer y podemos pensar, bueno, están hablando de Dios, es una iglesia o es un predicador, pero tenemos que tener discernimiento para saber en dónde ponemos nuestra atención, en dónde invertimos nuestro tiempo. Mis hermanos, no todo lo que es anunciado como sano puede ser edificante para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Dice, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Cuando tiene esta expresión, se refiere a la circuncisión en ese tiempo. En ese tiempo ese era el sello del pacto, el pacto que tenía el pueblo de Dios y que se había expresado, se les había transmitido por medio de Abraham, y ese era el sello que ellos tenían, y lo tomaban como algo muy preciado, lo tomaban como que si no estaban o si no tenían esa circuncisión, esa marca en el cuerpo, en la carne, como dice la palabra de Dios, ellos no estaban, no podían alcanzar salvación de alguna forma, no estaban cerca o cumpliendo con lo que Dios quería. Entonces, hay un trasfondo histórico muy interesante y muy, muy largo que nos tomaría mucho tiempo recorrer, pero brevemente les podemos comentar que en ese tiempo algunas de las personas que estaban tratando de enforzar esta ley eran gentiles convertidos al judaísmo. Así es que ellos mismos no eran circuncidados, pero estaban tratando de enforzarlo en los nuevos creyentes. Así es que a esto se refiere cuando dice los mutiladores del cuerpo. Pero nuestra lección nos hace ver un punto muy importante y muy interesante. En este tiempo tal vez ya no se acostumbra a este rito, pero hay personas que pueden mutilar el cuerpo de Cristo. Hay malas doctrinas, malas enseñanzas que pueden mutilar el cuerpo de Cristo, así como lobos vestidos de oveja que pueden infiltrarse tal vez en medio del cuerpo de Cristo y mutilarlo, literalmente, cortar partes del cuerpo. El cuerpo de Cristo hemos repasado esta enseñanza en otras ocasiones, siendo uno solo. Cuando se duele uno, se duelen todos. Cuando se alegra uno, se alegran todos, como parte integral de un solo cuerpo. Y cuando se va uno por X razón, por cualquier circunstancia difícil que haya estado pasando, todo el cuerpo se afecta. Cuando una parte del cuerpo se duele o se lastima, se debe lastimar y doler todo el cuerpo. Así es que nos afecta a todos. Es muy importante pensar en esto, mis hermanos. Dice nuestra lección que las iglesias en estos tiempos están trastornadas doctrinalmente. Esto quiere decir, tienen una doctrina totalmente fuera de lugar, trastornada. Trastornada quiere decir completamente revuelta, no donde debe de estar. Y tomando en cuenta estas advertencias, mis hermanos, para evitar un peligro, estas advertencias nos están mostrando peligro, pero para evitar un peligro tenemos que conocerlo. Si no conocemos ese peligro, es muy difícil que vayamos a evitarlo. Así es que tenemos que conocer cuál es la sana doctrina. Si sabemos cuál es la sana doctrina, nos vamos a mantener alejados de lo que no es una sana doctrina. Como dijimos, es un tema muy extenso, pero podemos y sabemos que podemos resumir en la esencia de la sana doctrina, que es que Jesucristo es el único camino al cielo. Dice Tito 2:1, mas tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así dice. Así es que
¿Cuál es esa sana doctrina? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Todo lo que está basado en este precioso libro, que es la Escritura, la palabra de Dios, es la sana doctrina. De ahí se desarrollan y se desprenden otros elementos, dice la lección, teológicos, los cuales son muy importantes también y debemos conocerlos y considerarlos. Por eso debemos enseñarnos, debemos aprender, debemos poner énfasis y entusiasmo en aprender más la palabra de Dios y conocerla, conocer nuestras trasfondos doctrinales, teológicos como iglesia. Y esos son temas que ya hemos tocado antes y que también son muy extensos. Pero esencialmente, como dijimos, hermanos, la sana doctrina es la que proclama a Jesucristo como nuestro Redentor. Aquí les pusimos algunos versículos para que usted en su tiempo los pueda repasar y pueda meditar en esta verdad. Esta es la esencia de una sana doctrina. De ahí en fuera o de ahí en adelante se adhieren los elementos teológicos, y esto es en lo que algunas iglesias difieren. Algunas iglesias toman un versículo y lo convierten en toda una doctrina, o dos o partes de la escritura y la convierten en toda una doctrina. Y ahí es a donde empiezan los conflictos y no estamos de acuerdo y empiezan los desacuerdos y todas esas cosas que a veces nosotros nos complicamos tanto, pero esencialmente tenemos que buscar la doctrina que proclama Jesucristo como nuestro Señor y Redentor. Y conocer la palabra para saber qué es lo que dice. Si alguien está enseñando algo que no dice la palabra o que no se puede comprobar con la palabra, esa no es una sana doctrina. Así es que tengamos cuidado con lo que vemos, en dónde ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención y en qué invertimos nuestro tiempo, mis hermanos. Y en esta tarde ese es el mensaje. También, como dijimos, la lección pone en perspectiva la construcción de una escalera hacia el cielo, ¿no? A veces le queremos dar a Dios una ayudadita con la construcción de esa escalera y queremos ir y construir nuestros propios escalones, y vamos a ver de qué forma. En esta porción que nos tocó estudiar, ahí vamos a estar leyendo del 4 al 7, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo dijo el apóstol Pablo, perdón. Y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está el versículo para memorizar. Y él da una pequeña descripción de todo en lo que él, si había algo en que confiar, de todo en lo que él podía confiar. Y nos dice, si alguien quiere confiar en la carne para salvación y piensa que tiene de qué confiar, yo tengo más de qué confiar. Y entonces da una pequeña descripción. Eso nos lleva al punto número 2. Dice la herencia religiosa. Él habla de ritualismo. Él habla de todos los ritos que él seguía celosamente, que fueron impartidos por generaciones, por sus antepasados, hasta él. Así es que se habían mantenido. Ellos cumplían con todo ese ritualismo celosamente. Ellos
Él era parte de esa raza especial. Él era parte de esa raza especial que venía de ese linaje escogido. Así es que él venía dice nuestra lección, que él venía de esa raza pura que no se había mezclado. Los mismos um, las mismas personas que querían enforzar la ley y obligar a que la gente siguiera al pie de la letra esa ley, eran personas que ya habían estado mezcladas, pues todo esto pasó después del exilio. Usted conoce la historia, ellos ya se habían mezclado, ya no eran totalmente de raza pura, ellos ya había ahí mezclas con otras razas. Entonces, esta es la razón también de ellos al querer enforzar a ciertos ritos. Entonces dice él también que él pertenecía a esa élite religiosa. ¿Cuál era esa élite religiosa? Los fariseos, ¿no? Los fariseos que tenían esas leyes tan estrictas y seguían todo al pie de la letra, rituales y religión, todo al pie de la letra. Entonces, y eso era lo que ellos pensaban, como dijimos al principio, que les iba a dar cercanía con Dios y salvación. Y también menciona la tradición que ellos llevaban, que no habían quebrado por tantas generaciones y por tantos años. Todas estas cosas se pueden comparar a nuestros tiempos. Nuestra lección hace algunas comparaciones y dice que todos estos ritos, ser parte de una raza específica y pensar, nosotros somos más privilegiados porque somos de tal raza o somos de tal élite religiosa. Esto quiere decir de este grupo selecto religioso. Pensar que la tradición, nuestra iglesia, por ejemplo, tiene tradiciones muy fuertes y esto nos va a salvar. Todas estas cosas se pueden comparar a nuestros tiempos y se puede aplicar muy bien todo lo que él menciona. Entonces, ahí está lo que está expuesto para nosotros. Y en realidad podemos analizar, hermanos, y llegar a la conclusión de que sabemos que la decisión es personal. Dice nuestra lección, Dios no va a salvar a alguien porque pertenezca a cierta familia o a cierto grupo religioso. La decisión se tiene que hacer personalmente, la decisión de aceptar y seguir a Cristo Jesús. Dice también que hay que nacer de nuevo, no importa en qué cuna tan privilegiada haya usted nacido, si usted no lo reconoce personalmente, nada de eso le va a salvar. Y también dice que únicamente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, y nada de nuestros tradiciones, ritos religiosos puede hacer la diferencia, solamente la fe en Cristo Jesús. Pero estas eran cosas que a una persona en esos tiempos podían causar mucho orgullo y podían hacerle sentir muy especial, de una forma muy especial. Y dice la lección, Pablo tuvo que renunciar a todas esas prácticas y tradiciones que él apreciaba tanto, que él valoraba tanto, que había cuidado celosamente por tanto tiempo, y solamente poner su confianza en Cristo Jesús. Él tuvo que tomar esa decisión. Si él hubiera dicho no, o si no hubiera aceptado renunciar a todo lo que consideraba pero tan valioso e importante, la historia hubiera sido diferente. Entonces, esto también nos lleva al punto número 3, los logros humanos. A veces pensamos que por algunas o ciertas cosas que hagamos, esto nos va a construir escaloncitos, ¿no? Le vamos a dar una ayudadita a Dios y vamos a construir unos cuantos pasos para esa escalera para que siga subiendo. Pero
la buena noticia es que no tenemos que hacer nada de eso, solamente confiar en Cristo Jesús. Nuestra lección dice y nos lleva a estudiar la palabra religión. Dice que la palabra religión viene del latín y la podemos fragmentar en dos partes. La palabra re, que significa intensidad, y la palabra ligare o amarrar o ligar. Entonces, significa religar. Esto, de ahí viene esta palabra religión, que era lo que tenían que religar a la desconexión que había entre Dios y el hombre. Entonces, de ahí viene esta palabra y nos pareció muy interesante. Dice la lección que tenemos que tener cuidado con ese amor celoso, pero mal enfocado. El apóstol Pablo demostró que él amaba sus creencias, que él era completamente sincero y estaba totalmente entregado y apasionado por las creencias que tenía. Pero estaba en un error. Esto nos lleva a pensar en las personas que en este momento pueden estar completamente apasionadas y pensar que están en lo correcto y defender con pasión la creencia que tienen, pero la creencia puede estar equivocada, mis hermanos. Así es que tenemos que estar alertas y tener cuidado. Como dijimos, buscar la sana doctrina. La intachable moralidad externa tampoco nos va a salvar. Esa pasión puede estar totalmente firme, pero mal enfocada. Dice la lección y nos habla un poquito de lo que hacía el apóstol Pablo cuando era tan defensor de sus creencias celosamente. Él agarraba perseguía a la iglesia, literalmente, perseguía a la iglesia, perseguía a todos los que creían en este movimiento que se estaba desenvolviendo y los llevaba ante las autoridades físicamente. Así es que era perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo. Así es que esa moralidad intachable que él tenía y esa mentalidad de defensa de lo que él creía era sincera, era completamente sincera y firme y apasionada, pero estaba mal enfocada. Y la lección también nos lleva a traer esto a nuestro tiempo, compararlo con las personas que pueden estar defendiendo apasionadamente una idea equivocada. Así es que tengamos cuidado. Solamente la salvación se puede encontrar en Cristo Jesús. Entonces, si ya analizamos que la palabra religión quiere decir reamarrar, dice nuestra lección que la palabra religión en sí se puede transferir como el esfuerzo del ser humano por construir su propia escalera. Cuidado con eso, mis hermanos, tengamos cuidado, que Dios nos ayude a no pensar que por hacer ciertas cosas o por no hacer ciertas cosas vamos a estar construyendo escalones de nuestra propia escalera. Esto se puede aplicar a lo que hacemos, la intención que tenemos en lo que hacemos. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros no somos salvos por obras, pero porque somos salvos, esa salvación refleja las buenas obras de Cristo Jesús, refleja el Espíritu Santo en nosotros, debe de reflejar el Espíritu de Dios en nosotros, y eso conduce a buenas obras, pero no hacemos obras para salvación, sino que porque somos salvos, entonces debemos de dar frutos que se transfieran y sean visibles para los demás. Que Dios nos ayude.
hermanos. Solo Cristo salva. Esa es la sana doctrina. Esa es nuestra esperanza, que solo Él salva y que nosotros en nuestra incapacidad nunca vamos a poder cumplir con todos los requisitos ni de la ley ni de nada que se nos pida. Y la buena noticia es que podemos confiar solamente en Cristo Jesús para salvación. Recuerden, mis hermanos, que lo que creemos determina lo que hacemos. Así es que si nuestras creencias son sanas y están fundadas, tienen fundamento en la palabra de Dios, eso se va a reflejar en nuestros actos. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Le invitamos, mis hermanos, les exhortamos a que busque aprender la buena y la sana doctrina, a que sea un verdadero discípulo de Cristo, conociendo su palabra. Y esto, haya que lo retenga, lo defienda con pasión y lo retenga, porque esta es la única forma de conocer más a Dios, de conocerle y amarle más. Mientras más le conocemos, más le amamos, y es la única forma de salvación. Nuestra esperanza, como dijimos en el principio, en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar nuestro tiempo juntos con una oración, y en este tiempo en el que se recuerda este precioso hecho de que Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, dio su vida voluntariamente para redención de la humanidad y nos ha salvado con su sangre preciosa, nos ha dejado al Consolador, a su Espíritu Santo, para que nos guíe y nos dirija, podamos confiar plenamente en esta preciosa salvación, atesorarla y confiar en esta salvación, no en méritos propios, pero solamente en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, en esta preciosa tarde te agradecemos por esta clase. Gracias porque nos expones, Señora, a la verdad de tu palabra, y porque nos ayudas y nos das entendimiento para leer, para meditar en ella, y porque pones en nuestro corazón amor hacia tu palabra. Es tu Espíritu Santo, y solamente tu Santo Espíritu quien pone en nosotros el querer como el hacer. Aumenta la pasión, el fuego y el amor por tu palabra en nuestro corazón, por conocerte, por meditar en ti, por permanecer en ti. Ayúdanos a estar alertas a los lobos vestidos de oveja. Ayúdanos a estar alertas de las malas doctrinas que puedan acechar y mutilar el cuerpo de Cristo allá afuera. Ayúdanos a percibir los ataques que puedan llegar hacia tu pueblo, Señor, y ayúdanos a estar firmes, a mantenernos firmes. Solamente por tu gracia y tu amor podemos hacerlo, mi Señor. Bendice a tu pueblo, te rogamos, bendice a cada hermano y hermana que ha dispuesto, ha tomado tiempo para disfrutar de esta clase. Darles una bendición especial, bendice sus corazones y sé con ellos, mi Señor. Gracias por guardarnos hasta este momento. Te suplicamos que tu protección nos siga acompañando y que el gozo de nuestra salvación se aumente en nuestros corazones, que no perdamos la fe, que no perdamos nuestra visión, que nuestros ojos estén puestos en ti y solamente en ti, y así tu Espíritu nos ayude a seguir adelante, mi Señor. Gracias te damos por tu bendición y tu amor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos quedamos en tus manos, nos ponemos en tus manos y te rogamos que te quedes con nosotros, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por acompañarnos, mis hermanos. Les seguimos invitando a compartir sus clases, a seguir
conectándose y ya sabe, comparta y continúa acompañándonos. Si usted se memoriza los versículos, todavía regalitos, búsquenos por ahí el domingo y si está listo, nosotros también estaremos listos, ¿está bien? Es un gusto verlo, mis hermanos, cuídense. Manténganse seguros y disfrute este mes. Recuerde, Jesús es la razón de nuestra celebración. Jesus is the reason for the season. So, toda esta temporada, Jesús es la razón de nuestra celebración. Dios me los bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto.